Bienvenidos al canal, suscríbanse para tener buena suerte. No había ido a Jimmers en más de un mes, pero a las 2 de la tarde del miércoles, me encontré sentado en la barra, charlando con Jim Lucy, el dueño de Jimmers Grill Bar. Jimmers era un lugar al que solía pasar al menos una vez a la semana después del trabajo desde que empecé a trabajar en una empresa de electrónica hace 12 años. Con el tiempo, Jim y yo nos habíamos convertido en muy buenos amigos. Jim preguntó por qué no había pasado últimamente y por qué estaba allí ahora, en medio del día, cuando debería haber estado en el trabajo. Le pregunté qué versión quería, la larga o la corta. Empieza con la larga, dijo Jim. Si la historia se vuelve aburrida, te pediré que cambies a la corta. Trataré de no hacerla demasiado aburrida, dije. Entonces, obviamente conoces a Fred Ladin. Sí, el señor Perfección, dijo Jim. Todavía viene aquí, pero no tan a menudo como antes. Supongo que su encanto con las mujeres que vienen aquí se ha desgastado. Creo que solo puedes pescar en un estanque pequeño hasta que se quede sin peces, dije. De todos modos, la historia comienza cuando conocí a Fred. Acababa de empezar a trabajar en la empresa, y Fred fue mi primer amigo. Fue Fred quien me metió la costumbre de venir aquí casi todas las noches. No es una mala costumbre, señaló Jim. Te ayudó a relajarte después de un duro día de trabajo. Me reí y dije, bueno, de todos modos, fue Fred quien lo inició. Ese día, le conté a Jim la historia que estoy a punto de contar aquí. Menos de un mes después de que empecé a trabajar en la empresa, una tarde, Fred y yo estábamos sentados en Jimmers, bebiendo. El lugar acababa de empezar a llenarse cuando entraron dos mujeres muy atractivas. Parecían unos años mayores que nosotros, pero eso no importaba para Fred. Al ver a las mujeres, me miró con su sonrisa astuta. Mira esto, dijo. Parece que esta noche podría ligar con alguien. No estaba interesado en buscar aventuras de una noche con mujeres mayores. Solo quería tomar un par de copas antes de irme a casa, así que me senté y observé mientras Fred se acercaba a las dos mujeres, comenzaba una conversación y conseguía una invitación para unirse a ellas. Llegaron más colegas, y me uní a ellos en una mesa más grande. Alrededor de una hora después, vi a Fred salir con una de las mujeres. Al pasar por nuestra mesa, noté que la mujer llevaba un anillo de casada. Más tarde, al salir de Jimmers, vi a Fred sentado en el asiento trasero de su coche. Al principio, pensé que estaba solo, pero al acercarme, vi a la mujer que había recogido en el bar en el asiento trasero con él. La siguiente noche, Fred y yo volvimos a Jimmers, bebiendo cerveza, y le pregunté cómo sabía que podía arreglárselas con las dos mujeres de la noche anterior. Sabía por qué esas dos mujeres casadas estaban sentadas en la barra sin sus maridos, y estaba seguro de que al menos una de ellas estaría buscando algo de acción, dijo. Por eso prefiero atraer a mujeres casadas en lugar de solteras. ¿Y por qué es eso? Las mujeres solteras siempre están buscando a su príncipe azul, y están mayormente interesadas en relaciones a largo plazo, dijo. Raramente acceden a una noche en la primera cita. Pero cuando encuentras a una mujer casada sin su marido cerca, probablemente está buscando algo de emoción, y descubrir si está interesada en tener algo de diversión fuera de su matrimonio no lleva mucho tiempo. En mi experiencia, si puedes convencer a una mujer casada de ir contigo, lo hará. Ese día, mi opinión sobre Fred Ladin cayó. Un par de meses después, conocí a Susan. Trabajaba en el departamento de contabilidad de la empresa, y yo estaba en ventas. Susan era una rubia alta con hermosos ojos azules, y quedé enganchado a primera vista. Antes de hacer el amor, salimos unas cuantas veces, y estaba ligado a algunas condiciones serias. Ocurrió una noche, después de haber llevado a Susan a una cita muy romántica. Flores, cena, baile y un paseo a la luz de la luna. Lo hice todo, y luego regresamos al apartamento de Susan. Sabes, realmente me gustas, y estoy tentada a decir que te amo, pero creo que es demasiado pronto, dijo Susan.
Sé que ambos estamos listos para el siguiente paso, pero para mí, hacer el amor con alguien requiere compromiso. Si vamos a avanzar en nuestra relación, necesito saber que no verás a nadie más. Necesito que entiendas que no toleraré ninguna infidelidad de tu parte. Yo no te engañaré y espero lo mismo de ti. Si alguna vez decides que necesitas o quieres a otra mujer, solo sabe que significa que hemos terminado. Prefiero que simplemente termines conmigo antes de descubrir que has estado andando a escondidas detrás de mi espalda. En ese momento, estaba tan enamorado que estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa para hacer el amor con ella, y el hecho de que ya estaba enamorado de ella lo hizo todo más fácil. No tuve ningún problema en prometerle que siempre sería fiel. De camino a casa, me sentí maravilloso. Sabía que la amaba y que siempre estaríamos juntos. Después de esa noche, hicimos el amor casi cada vez que estábamos juntos, lo cual era muy a menudo. Solo hubo unas pocas noches durante el primer mes en las que solo hablábamos y veíamos la televisión. 1 año y medio más tarde, nos casamos. Ambos teníamos buenos trabajos, así que no tuvimos que luchar como muchas parejas cuando se casan por primera vez. Solo llevábamos 1 año casados cuando pudimos comprar nuestra casa en Charlotte. El día que nos mudamos a la casa, conocimos a nuestros vecinos, Ed y Linda Monroe. Ed trabajaba en un importante banco en Charlotte, y Linda era maestra de escuela primaria. Eran aproximadamente de nuestra edad, y teníamos mucho en común, así que Ed y Linda rápidamente se convirtieron en nuestros mejores amigos. Durante los siguientes años de nuestro matrimonio, todo fue maravilloso. Susan y yo todavía nos amábamos mucho. Teníamos casi todo lo que queríamos. Teníamos buenos amigos, una bonita casa, 2 coches y un yate. Nuestra vida consistía en cumplir con las obligaciones laborales durante la semana y frecuentes paradas en Himmers para tomar algo antes de ir a casa o antes de la cena. Los fines de semana, pasábamos mucho tiempo en el yate juntos con Ed y Linda, visitándonos para cenar. Pero hace unos 3 años, ocurrió algo que me molestó. Poco después de casarnos, Susan y yo decidimos esperar unos años antes de tener hijos. Después de 7 años de matrimonio, pensé que era hora de empezar una familia, pero cuando lo mencioné con Susan, dijo que no estaba lista. Cuando traté de discutirlo más, me cortó. Te diré cuando esté lista. La forma en que lo dijo dejó claro que la conversación había terminado. Me molestó un poco su negativa a siquiera discutir tener hijos, pero no insistí en el tema. Todo lo demás en nuestra relación parecía estar bien, así que no estaba demasiado preocupado. Después de todo, Susan sería quien pasaría por el embarazo, así que supongo que era justo esperar hasta que estuviera lista. Unas semanas más tarde, estábamos en nuestra fiesta de empresa. Fui al baño de hombres, y cuando regresé, encontré a Fred Ladin hablando con Susan. No solo hablando, sino de pie muy cerca de ella y sosteniendo su mano durante la conversación. Al ver esto, me enojé con Fred. Sabía que podía confiar en Susan, pero no me gustaba la idea de que Fred coqueteara con mi esposa. Mostraba falta de respeto hacia mí. Para cuando volví a donde estaban parados, Fred notó mi acercamiento, se alejó de Susan y dejó de tocarla. No dije nada, aunque quería decirle a Fred que se alejara de mi esposa, pero no quería causar un escándalo. Después de todo, no había pasado nada realmente. Solo estaban hablando. Esa noche, cuando llegamos a casa, decidí hablar con Susan sobre Fred. Nunca le había contado sobre él y su filosofía de salir con mujeres casadas, pero quería que ella supiera, pensando que si sabía cómo era, lo evitaría. El problema era que no sabía cómo sacar el tema sin insinuar que no confiaba en Susan. No sabía cómo empezar la conversación y me volví taciturno y silencioso. No pasó mucho tiempo antes de que Susan notara que algo andaba mal. ¿Qué pasa, Mark?, preguntó Susan. No has dicho una palabra desde que llegamos a casa. Algo me molesta, pero tengo miedo de que no sea lo que parece, y no quiero molestarte. Susan de repente se tensó. ¿Qué pasó, Mark?
Creo que simplemente diré lo que tengo en mente, y podemos discutirlo hasta que se aclaren todos los malentendidos. Se trata de Fred Ladin. La expresión facial de Susan cambió. Susan tenía muchas expresiones faciales para expresar su estado de ánimo o lo que estaba pensando, y siempre podía decir si estaba feliz, triste, nerviosa, enojada o algo más, pero ocasionalmente, su rostro mostraría una expresión que no podía leer. Esa era la expresión que tenía esa noche. ¿Y qué pasa con Fred?, preguntó Susan. No sé si estás al tanto, pero tiene bastante reputación. Susan se rió. Lo sé. He oído todas las historias sobre él en el trabajo. Las chicas piensan que es solo un gran malentendido. Fred es divertido, pero no creo que nadie lo tome en serio, menos yo. Susan. Personalmente, no me parece divertido, dije. Fred persigue a mujeres casadas. No creerás que yo estaría interesada en Fred, ¿verdad?, dijo Susan con un toque de enojo en su voz. No. No estoy preocupado por ti. Confío en ti. Entonces, ¿estás diciendo que no quieres que hable más con Fred?, preguntó Susan. Si no te importa, respondí. Bueno, no me importa. Creo que es divertido, y me gusta hablar con él, pero nunca haría el amor con él, así que no veo de qué te preocupas. No me gusta cuando estás celoso. No quedé satisfecho con su respuesta, pero no insistí. Ella no había hecho nada malo, y mi reacción probablemente fue inapropiada. Estaba preocupado de que Susan estuviera realmente enojada conmigo, pero cuando nos fuimos a la cama, me besó y susurró en mi oído. Olvídate de Fred. El hombre con quien quiero estar eres tú. 2 semanas después, Susan y yo planeamos encontrarnos después del trabajo en Himmers y luego ir a algún lugar a cenar. Llegué media hora tarde, y cuando entré, Fred estaba sentado al lado de Susan, su mano en su hombro, hablando. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Quería acercarme, agarrar a Fred por el brazo, torcerlo detrás de su espalda y decirle que se alejara de Susan, pero no pude. Sabía que si decía o hacía algo mal, Susan se enojaría y me acusaría de celos, y tendría razón. Parecía que después de eso, en cualquier reunión social a la que asistíamos, Fred encontraría la manera de colocarse al lado de Susan. Una tarde de sábado, mientras Ed Monroe y yo asábamos bistecs, le conté que Fred estaba coqueteando con Susan cada vez que podía. ¿Le dijiste a Susan?, preguntó Ed. Sí. Me acusó de estar celoso y dijo que no tenía nada de qué preocuparme. Temo que si lo menciono de nuevo, sonará como si no confiara en ella, y ese no es el caso. Solo quiero que Fred se aleje de ella. Entonces, ¿por qué no le dices simplemente a Fred que se aleje? He pensado en eso, pero temo que si lo hago, le dirá que le dije que se alejara de ella, y eso empeorará las cosas. Si estuviera coqueteando con Linda de esa manera, dijo Ed, simplemente le diría que no me gusta su interacción. Le hablaría sobre su reputación y diría que no es que no confíe en ella, pero que otras personas que conocen su reputación se preguntarán por qué pasa tanto tiempo hablando con él. Sé que Linda entendería y le haría saber a Fred que no le interesa. Pensé en lo que dijo Ed por un momento y me di cuenta de que podría funcionar. Decidí que la próxima vez que Fred empezara a coquetear con Susan, definitivamente hablaría con ella. El siguiente fin de semana, Susan dijo que su coche le estaba dando muchos problemas y que, ya que tenía 7 años, quería comprar uno nuevo. Empecé a sugerir arreglar el viejo, pero ella me miró con desagrado. Tu coche solo tiene 2 años, y yo tengo que andar en uno viejo, dijo. Inmediatamente me di cuenta de que ningún argumento sobre su coche funcionaría aquí, así que cedí. ¿Qué tipo de coche te gustaría? Necesito una minivan. ¿Una minivan? ¿Por qué quieres una minivan? Solo quiero algo con mucho espacio atrás para las compras y esas cosas, dijo. ¿Siempre te has reído de las mamás de fútbol con sus minivans, y ahora quieres una? Una de las chicas con las que trabajo tiene una, y es realmente bonita.
Así que, decidí conseguirme una, dijo. Sabía que Susan merecía un coche nuevo, y decidí que si quería una minivan, la conseguiríamos. Ese mismo sábado, compramos un coche nuevo. El lunes por la tarde después del trabajo, le pregunté a Susan qué pensaban sus amigas sobre su coche nuevo. Les encantó. Invité a las chicas a almorzar hoy, y todas quedaron muy impresionadas, dijo. Cuando regresamos al estacionamiento, el señor Fischer se acercó y preguntó si podía echar un vistazo por dentro. Revisó la camioneta, dijo que realmente le gustaba y preguntó si podía llevarlo algún día. Luego dijo que le gustaría pedir prestada la camioneta durante el fin de semana algún día, para llevarla a su cabaña junto al lago. No, le dije, no vamos a prestar nuestra camioneta nueva a nadie para el fin de semana, casi grité. ¿Por qué te enojas tanto? No voy a prestarle mi camioneta, dijo Susan. Me disculpé con Susan por enojarme con ella y dije que estaba solo un poco cansado, lo cual era en parte cierto, pero esa no era la razón de mi arrebato. Había algo sobre el señor John Fischer, el jefe de recursos humanos, que nunca mencioné a Susan. Sabía dónde estaba su supuesta cabaña, junto al lago. Era más bien una casa. Hace unos años, fuimos al lago a pescar en el yate con amigos del trabajo y vimos a John llegando a su cabaña con una hermosa joven. John tenía más de 30, y esta chica parecía tener unos 20. Señalé a mis compañeros, y mi amigo Sean dijo. Esa es Jackie Sullivan. Acaba de empezar a trabajar en la empresa hace un par de semanas. Es una de las secretarias de mi departamento. Luego, Lenny, uno de mis amigos, dijo. Ella es solo una de una larga lista de hermosas empleadas nuevas que han visto el techo del dormitorio de John. Le gusta traer mujeres aquí. Todos se rieron. Pregunté si estas mujeres sabían que él hacía esto, y Lenny respondió que 2 mujeres que contrató dijeron que un viaje a la cabaña era casi un requisito del trabajo. Dijeron que no se quejaron porque querían el trabajo, y John las trataba bien y solo las hacía venir aquí una vez. Los chicos hicieron varios chistes subidos de tono sobre John Fischer y su cabaña. Yo era el único que no se reía. Me preguntaba si Susan había hecho un viaje aquí, a la cabaña de John, cuando fue contratada. El pensamiento era doloroso, aunque si hubiera sucedido, fue antes de que la conociera. Solo la idea de que Susan posiblemente haya dormido con este hombre me disgustaba. Esa tarde, volviendo a casa después de pescar y ordenar el yate, decidí no contarle a Susan sobre John. No iba a permitir que lo que Susan podría haber hecho antes de que nos conociéramos cambiara mis sentimientos hacia ella. Hace 2 meses, el señor D anunció que otra empresa más grande estaba interesada en la nuestra. El señor D dijo que el trato dependería de nuestros resultados del segundo trimestre, que se esperaban en una semana. También mencionó que si nuestra empresa era comprada, podríamos esperar algunos cambios, pero no pensaba que nada inmediato sucedería. Resultó que nuestros resultados del segundo trimestre eran exactamente lo que la otra empresa quería ver, y planeaban seguir adelante con la compra. Al anunciar la decisión de comprarnos, el señor D invitó a todos los 185 empleados a una fiesta en su casa para celebrar la venta de la empresa. El señor D tiene una gran casa en el campo con una gran piscina, muchos robles grandes y un hermoso jardín, y le encanta mostrarlo todo. Mientras el señor D estaba listo para celebrar la venta de su empresa, la mayoría de sus empleados estaban preocupados por lo que sucedería con sus trabajos una vez que fuéramos absorbidos por la otra empresa. El viernes, el día antes de la fiesta del señor D, me dijeron que tendría que ir a Atlanta el lunes para negociaciones de contratos. No era inusual para mí, pero normalmente me notificaban con antelación. Esa noche, mientras le contaba a Susan sobre el viaje próximo, mencionó que Ed y Linda vendrían más tarde a tomar algo. Para Susan y para mí, su visita era una distracción bienvenida de las preocupaciones sobre lo que sucedería después de que nuestra empresa se fusionara con la otra. Hablamos de nuestras preocupaciones, pero también sobre salir en el yate el próximo fin de semana y otros temas más felices. Justo cuando comenzábamos nuestra tercera botella de cerveza,
Ed nos contó sobre una compra que él y Linda habían hecho. El jueves por la noche, Linda y yo estábamos en Concord y encontramos este gran escritorio antiguo. El precio era el correcto, así que simplemente tuve que comprarlo, dijo Ed. Él escribió el cheque antes de decidir discutirlo conmigo, dijo Linda. Tú dijiste que te gustaba. Sí me gustó, pero es tan grande, ¿dónde vamos a ponerlo?, respondió Linda. Lo averiguaremos cuando lleguemos a casa, dijo Ed. Gran plan, dijo Linda. Necesito alejarme, dije, levantándome. Espero que para cuando regrese, hayan terminado de discutir. ¿Llamas a esto discutir? Linda y yo solo consideramos que es discutir cuando uno de nosotros termina en el hospital, dijo Ed. Y usualmente, es Ed quien termina en el hospital, dijo Linda. Todos nos reímos, y Ed dijo. Es cierto. Cuando regresé del baño, todos estaban en silencio. Antes de sentarme, miré a Ed, luego a Linda. Supongo que la batalla terminó en empate, dije. No hay daño visible en ninguno de los dos lados. Nos reímos, y luego me giré hacia Susan. Susan, casi me olvido. Necesito ir a la oficina mañana para terminar algunos informes que necesitan estar listos para la próxima semana. Tengo que terminarlos antes de la fiesta de mañana. ¿Por qué tienen que estar listos para mañana?, preguntó Susan. ¿Has olvidado? Estaré en Atlanta hasta el miércoles o jueves de la próxima semana. ¿Y crees que podrás terminar todo antes de la fiesta?, preguntó Susan. No sé. Tal vez tengamos que llegar tarde. Ed y Linda se fueron alrededor de las 11, y poco después de su partida, Susan y yo nos fuimos a la cama. La fiesta del Señor D estaba programada para comenzar a las 3 de la tarde, así que el sábado por la mañana, me levanté temprano y desayuné con Susan. Mientras tomaba mi segunda taza de café, Susan dijo. Antes de ir a la oficina, hazme un favor. ¿Qué necesitas?, pregunté. ¿Podrías quitar los asientos traseros de mi camioneta? Les dije a Ed y Linda que podrían pedirla prestada para recoger ese escritorio antiguo que compraron. Estaba a punto de decir algo, pero Susan me detuvo. Linda pudieran acomodar su escritorio antiguo dentro. Luego me dirigí a la oficina para terminar varios informes de ventas que no tendría tiempo de hacer la próxima semana. A la 1 todavía estaba en mi escritorio trabajando en los informes cuando Susan llamó para preguntar si volvería a casa pronto. Mirando el montón de informes todavía frente a mí, dije que serían al menos otras 2 horas, luego sugerí que ella fuera a la fiesta y yo me uniría tan pronto como pudiera. Eran las 4 cuando terminé el último informe y me dirigí a mi coche para el viaje de 1 hora a la casa del señor D. Planeaba llamar a Susan en cuanto estuviera en el camino para avisarle cuando estaría en la fiesta, pero esa mañana había dejado mi teléfono celular en casa. Llegué a la fiesta poco después de las 5, entré a la casa y comencé a buscar a Susan. Había varias personas adentro, pero Susan no estaba entre ellas. Pregunté a una chica de contabilidad si había visto a Susan. La vi, pero hace un rato, dijo. Estaba en el patio trasero hablando con Fred Ladin. Inmediatamente sentí un nudo en el estómago. Iba a tener que hablar con Susan sobre Fred de nuevo, y no iba a esperar hasta que llegáramos a casa. Salí al patio trasero y miré alrededor, pero Susan no estaba por ningún lado. Pregunté a un par de personas si habían visto a Susan, y uno de ellos dijo que sí, pero había sido hace más de 1 hora. Empecé a preocuparme. Estaba seguro de que Susan no había hecho nada malo, pero el hecho de que no pudiera encontrarla me molestaba. Seguí preguntando a la gente si habían visto a Susan, y la mayoría dijo que la habían visto antes, pero había sido hace un rato. Me acerqué a un tipo que observaba a la gente en la piscina y le pregunté si conocía a Susan, y dijo que no. Luego le pregunté si conocía a Fred Ladin. Sí, conozco a Fred. ¿Lo has visto? Lo vi caminando hacia su coche hace 1 hora. No sé qué me hizo preguntar. ¿Estaba con alguien? Sí.
Estaba con una rubia muy atractiva y alta, dijo. Supongo que vinieron juntos. De repente sentí que comenzaba el pánico. ¿Susan vino a la fiesta con Fred? ¿Se fue con él? Simplemente no podía creer que ella haría eso. No, Susan. Me giré, esperando ver a Susan en algún lugar del jardín, pero no estaba allí. Corrí de vuelta a donde estaban aparcados los coches, buscando la camioneta de Susan. No estaba allí. Sentí como toda la energía se drenaba de mi cuerpo y me di cuenta de que solo quería acostarme en algún lugar. Caminé alrededor del coche hasta un lugar donde nadie me vería y me derrumbé en el suelo. Dejé caer mi cabeza entre mis rodillas, tomé una respiración profunda e intenté calmarme. Tenía que haber otra explicación por la que no podía encontrar a Susan. Sabía que había venido a la fiesta porque al menos 3 personas la habían visto. Además, sabía que había sido vista hablando con Fred Ladin. Además, sabía que Fred fue visto dejando la fiesta con una mujer que coincidía con la descripción de Susan. Nada de esto llevaba a un final feliz. Parte de mi cerebro me decía que Susan no haría algo así. No me engañaría. Otra parte preguntaba, ¿por qué estaba tan seguro de que no lo haría? Mientras intentaba averiguar qué hacer a continuación, las palabras «no toleraré» destellaron en mi mente. Aparté ese pensamiento. No llegaría a eso. Me negaba a creer que Susan haría algo que me hiciera dejarla. Sabía que si había dejado la fiesta con alguien, eventualmente tendría que volver porque sabía que yo estaría aquí pronto. Lo único que podía hacer era volver a la fiesta y esperarla. Caminé por la casa en un aturdimiento y volví al patio trasero. Necesitaba intentar comer algo mientras esperaba el regreso de Susan, para asentar mi estómago y nervios. Estaba sentado en una mesa, tratando de decidir qué comida mi estómago podría manejar, cuando escuché una voz detrás de mí. Me tomó un minuto darme cuenta de que la voz se dirigía a mí. Al girarme, vi al señor de detrás de mí. Veo que finalmente llegaste, Mark, dijo. ¿Dónde está tu encantadora esposa? Ya la he visto aquí. No lo sé, dije. No he podido encontrarla. ¿Has intentado llamarla? Sé que tenía su teléfono celular con ella. Dejé mi teléfono en casa, así que no pude llamarla. El señor sacó un teléfono de su bolsillo, me lo entregó y dijo: Aquí, usa el mío. Me sorprendió no haber pensado en simplemente pedirle un teléfono a alguien. Marqué el número de Susan y esperé nerviosamente a que sonara. Me preguntaba dónde estaría y qué le diría si contestaba. Susan contestó después del tercer timbre. Hola. Susan, ¿dónde estás? Estoy en la DD, ¿dónde estás tú? Aquí mismo, en el patio trasero, pero no te veo, dije. Luego la vi mientras salía de detrás de un gran roble a unos 30 metros de mí. No podrías creer el alivio que sentí al verla. Le devolví el teléfono al señor D y me dirigí hacia donde Susan me esperaba. Al acercarme, la encontré sentada con 2 chicas con las que trabajaba y sus esposos, y, para mi gran alivio, Fred no estaba por ningún lado. No podía creer cuánto había extrañado a Susan sentada detrás de un gran roble con sus amigos. Si hubiera tenido mi teléfono conmigo, podría haberme ahorrado muchos problemas. No vi tu coche cuando llegué aquí, dije. Brenda me llevó. Me llamó para preguntar cuándo íbamos a venir a la fiesta, y le dije que tú estabas trabajando y que yo planeaba ir sola, y tú me encontrarías aquí. Luego se ofreció a llevarme para que no tuviéramos que ir a casa en coches separados. Eso fue amable de su parte, dije. Ahora, vamos a tomar algo y algo de comer. De repente me sentí mucho mejor, pero Susan parecía un poco preocupada. Le pregunté si todo estaba bien, y dijo que tenía un poco de dolor de cabeza. Una hora después, Susan parecía mucho mejor, y pasamos un buen rato por el resto de la fiesta.
De camino a casa, empecé a pensar en cómo me sentí cuando pensé que Susan podría haberse ido con Fred, y sentí mi estómago tensarse nuevamente. Luego recordé que Susan fue vista hablando con Fred en la fiesta y pensé en la rubia que se fue de la fiesta con Fred. ¿Podría haber sido Susan? ¿Podría haber ido a algún lugar con él y haber regresado antes de que yo llegara a la fiesta? Me estaba volviendo loco. ¿Cómo podría averiguarlo sin causar una pelea? Tenía que saberlo. Esperé hasta que estuviéramos en casa antes de abordar cautelosamente el tema. ¿Pasó algo interesante en la fiesta antes de que yo llegara? No. Solo caminé y hablé con gente por un rato, luego me senté con Carol, Janice y sus esposos. No vi a Fred en la fiesta. ¿Estaba allí? Pregunté. Sí, pero se fue antes de que tú llegaras. ¿Por qué preguntas por él? Estaba dividido. Estaba enojado conmigo mismo incluso por albergar tales sospechas, pero estaba impulsado a buscar respuestas a las preguntas que me habían estado atormentando desde que llegué a la fiesta y no pude encontrar a Susan. Traté de actuar como si solo estuviera interesado en lo que sucedió en la fiesta, pero mi siguiente declaración traicionó mis verdaderas intenciones. Solo me sorprendió no encontrar a Fred en la fiesta, hablando contigo. Por lo general, lo encuentro en ese estado si te dejo sola por unos minutos. Tan pronto como lo dije, deseé poder retractarme. Me preparé para la reacción enojada de Susan, pero no llegó. Sí lo vi justo después de llegar a la fiesta, y hablamos un poco. Había algo en la forma en que me miró cuando hizo ese último comentario que me preocupó. No vi culpa. Era más bien una mirada triste. ¿En serio?, pregunté. La expresión de Susan cambió rápidamente, se rió y dijo. ¿En serio? Siento que todavía hay algo que te molesta que no me estás diciendo. No estarás preocupado de que Fred intentara llevarte lejos de mí, ¿verdad? Cuando habló, no había enojo en su voz. Era más como si se estuviera riendo de mí, pero luego vi esa tristeza de nuevo. ¿Qué era? Mark, ¿por qué no me dices lo que realmente tienes en mente? Mejor no, dije. Me avergüenza lo que pensé. Ahora definitivamente tienes que decírmelo, dijo Susan. No te dejaré salirte con la tuya con tal afirmación sin decirme todo. Tienes que prometer no enojarte. Esperaré hasta escuchar lo que tienes que decir antes de hacer promesas. Así que le conté toda la historia de cómo no pude encontrarla cuando llegué a la fiesta y cómo alguien me dijo que fue vista hablando con Fred. Mencioné que alguien dijo que una rubia alta y muy atractiva se fue de la fiesta con Fred. Hablé sobre el pánico que sentí y lo enfermo que estaba. Luego esperé el enojo, pero no llegó. Y nuevamente, vi una tristeza fugaz en su rostro, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Ni siquiera estaba seguro de haberla visto realmente. ¿Pensaste que podría haber ido a algún lugar con Fred? Susan dijo, no con enojo, sino con impaciencia. Ya te dije que Fred no significa nada para mí. Solo disfruto como siempre intenta coquetear conmigo. Duele que realmente pensaras que podría estar con él hoy. Fred no es una amenaza para ti. No puedo creer que todavía no confíes en mí. Tienes razón. No debería haber dudado de ti, dije. Bueno, te complacerá saber que Fred vino a la fiesta con una mujer. Era alta, rubia, atractiva y casada. No se quedaron mucho tiempo. Susan me besó y dijo. Quizás es en parte mi culpa. Sabía que no te gustaba cuando Fred coquetea conmigo, y debería haber sido más sensible sobre tus sentimientos. Hagamos un trato. Si dejas de estar celoso, me alejaré de Fred. ¿Trato? Acepté. Porque no subimos, ella dijo, y puedes agradecerme. ¿Agradecerle? No entendía a qué se refería. Subimos a la cama y hicimos el amor. Luego, acostados. En brazos del otro, empezamos a hablar. ¿No crees que es hora de que empecemos una familia?
Susan preguntó. Estoy listo si tú lo estás, dije. Tú querías esperar. Lo sé, pero ahora estoy lista, dijo Susan. Besé a Susan y dije. Esperemos que todo salga bien. El domingo por la mañana, fui al garaje para volver a poner los asientos en la camioneta de Susan cuando noté que el lado del pasajero estaba salpicado de barro. Decidí llevar la camioneta a un autolavado de autoservicio y limpiarla para Susan. Odiaba conducir la camioneta cuando estaba sucia. Podría haberla lavado en casa, pero tenía otra razón para querer salir de la casa. Al entrar a la casa, vi a Susan haciendo la colada, y me miró al acercarme. ¿Por qué no invitamos a Ed y Linda esta noche? Susan preguntó. Está bien para mí, pero no olvides que tengo que irme a Atlanta por la mañana, así que no deberían quedarse demasiado tarde. Casi me olvido de tu viaje, dijo Susan. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Si todo va bien, estaré en casa el miércoles por la noche, si no el jueves, dije. ¿Por qué preguntas? ¿Planeas tomar un amante mientras estoy fuera? Solo si encuentro a alguien mejor que tú. Al salir de la casa, grité a Susan. Voy a llevar la camioneta y lavarla. Estaré fuera un par de horas. No tienes que hacer eso. Yo planeaba lavarla más tarde, gritó Susan de vuelta. Pretendí no escuchar y dejé a Susan ordenando la colada mientras yo salía a mi recado. Además de lavar la camioneta, quería pasar por el centro comercial y comprar un regalo para Susan. El regalo era en parte una disculpa por pensar que podría haberse ido con Fred, en parte un agradecimiento por entender mis sentimientos sobre Fred, y finalmente, un acuerdo para evitarlo en el futuro. También era algo que quería hacer por ella como madre, aunque aún no estuviera embarazada. La parada en el centro comercial no tomó mucho tiempo. Ya sabía lo que quería conseguir. Eran unos pendientes de diamantes que Susan había dicho que le gustaban. También pasé por una tienda y recogí una tarjeta para acompañar el regalo. Después de hacer las compras, salí del centro comercial y me dirigí al autolavado. Me detuve frente a las aspiradoras y comencé con el asiento delantero, y una vez hecho eso, abrí las puertas laterales para limpiar la parte trasera. Detrás del asiento del conductor, encontré una bolsa de un restaurante de comida rápida tirada de lado, con una mancha húmeda en el suelo a su alrededor. Obviamente, Ed y Linda se habían detenido a comer algo rápido mientras recogían su escritorio antiguo. Me molestó que dejaran la bolsa en la camioneta. Cuando se volcó, el hielo derretido de sus vasos se derramó y empapó todo. Solo esperaba que no dejara una mancha en la alfombra. Cuando recogí la bolsa, el papel húmedo se rompió, y 2 vasos de bebida, 2 envoltorios de hamburguesas, un contenedor grande de papas fritas con algunas papas fritas restantes, 2 servilletas usadas, 4 paquetes de ketchup vacíos y una servilleta cayeron al suelo de la camioneta. Maldije a Ed en voz baja, usando uno de los vasos para recoger la basura que había caído de la bolsa. Recogí todo excepto la servilleta, que no quería tocar. Cuidadosamente recogí la servilleta por una esquina y me sorprendió genuinamente cuando cayó una liga para el cabello. Estaba un poco molesto con Ed y Linda. No me importaba realmente que hubieran comido algo rápido en la parte trasera de la camioneta, pero deberían haber tenido la decencia de limpiar después de sí mismos. Cuando se trataba de mantener la camioneta limpia, Susan era casi obsesiva, y estaba seguro de que se enfadaría si descubría lo que Ed y Linda habían hecho. Decidí guardar la evidencia y devolvérsela a Ed más tarde esa noche como una broma y una insinuación de que deberían haber limpiado después de sí mismos. Usando la servilleta, recogí cuidadosamente la liga para el cabello, la tiré en el vaso vacío y la coloqué debajo del asiento del conductor, luego deseché el resto de la basura. Después de eso, terminé de limpiar el interior de la camioneta y luego lavé su exterior. Más tarde, al regresar a casa, no le conté a Susan sobre mi descubrimiento. No había razón para que ella supiera sobre eso. A las 6 de la tarde, subí a mi habitación para empacar para el viaje. Habiendo empacado mi maleta,
estaba a punto de firmar la tarjeta que había comprado para el regalo de Susan cuando escuché que ella subía las escaleras. Rápidamente escondí el regalo y la tarjeta en mi maleta justo antes de que Susan entrara en la habitación. Cuando entró, tenía una expresión extraña en su rostro pero no dijo nada. Solo se quedó allí mirándome como esperando que yo dijera algo. ¿Qué pasa? Deberías vestirte, Ed y Linda estarán aquí en unos 30 minutos, dijo y salió de la habitación. Estaba seguro de que algo estaba molestando a Susan, pero no tenía idea de qué podría ser. Rápidamente me lavé y cambié, luego bajé a encontrar a Susan preparando bocadillos. Cuando entré a la cocina, me miró como si nuevamente esperara que dijera algo. ¿Te molesta algo?, pregunté. No. ¿Debería? No lo creo, pero sigues mirándome como si algo hubiera pasado, dije. Susan se rió. No, no ha pasado nada. Susan pareció relajarse. Sonrió y continuó preparando los bocadillos. Unos minutos más tarde, llegaron Ed y Linda, y todos salimos al patio, donde tenía una nevera llena de cerveza, y nos relajamos a su alrededor. Parecía que había dos conversaciones separadas sucediendo. Yo hablaba con Ed, Susan con Linda, luego yo con Linda, Ed con Susan, y solo ocasionalmente los cuatro hablábamos sobre lo mismo. Después de tomar 2 cervezas, entré para usar el baño. Estando allí, decidí que guardar la evidencia de la camioneta era un poco macabro, así que en lugar de volver al grupo en el patio, me deslicé al garaje para deshacerme de la evidencia. Abrí la puerta lateral y busqué el vaso debajo del asiento del conductor, pero no estaba allí. Me incliné para mirar debajo del asiento pero no pude encontrarlo. Pensé que podría haberse deslizado mientras conducía, así que busqué en toda la camioneta pero aún no pude encontrar el vaso. Reflexioné sobre mis acciones e intenté recordar exactamente qué había hecho con ese vaso. Estaba absolutamente seguro de haberlo colocado debajo del asiento. Entonces se me ocurrió que Susan debió haberlo encontrado mientras buscaba algo en la camioneta. Esperaba que lo hubiera tirado en el cubo de basura sin mirar dentro. Abrí el cubo de basura en el garaje, pero ni el vaso ni la liga para el cabello estaban allí. Entonces me golpeó que Susan debió haberlo encontrado. Ella sabía que había llevado la camioneta al autolavado, así que no debería haber quedado basura en ella. Susan debió preguntarse por qué el vaso estaba escondido debajo del asiento del conductor junto con la liga para el cabello. Probablemente se preguntó por qué me tomé 2 horas enteras para lavar la camioneta. Esas miradas extra ñas que me había estado dando antes de repente tenían sentido. Susan debió haber pensado que la evidencia en la camioneta era mía. ¿Podría pensar que había dormido con alguien en la parte trasera de la camioneta mientras se suponía que estaba en el autolavado? Mi única esperanza era que Susan no hubiera mirado dentro del vaso y simplemente lo hubiera sacado y tirado en el cubo de basura exterior. Pensé en simplemente guardar silencio y esperar a que Susan dijera algo. Sabía que no era una muy buena idea. Si ella no decía nada, no sabría qué estaba pensando, y no quería irme de la ciudad por 3 o 4 días si ella pensaba que le había sido infiel. Planeaba discutirlo con ella tan pronto como Ed y Linda se fueran. Cuando volví a salir al patio, Susan me lanzó otra de esas miradas. ¿Dónde has estado?, preguntó. Empezamos a pensar que te habías caído adentro. De alguna manera, sentí que ella sabía lo que había estado haciendo. Sabía que había salido a comprobar lo que había escondido debajo del asiento. Entonces decidí insinuar lo que Ed y Linda habían hecho en la camioneta, esperando que Susan entendiera. Comencé preguntando a Ed sobre su viaje. ¿Cómo fue su viaje a Concord ayer?, pregunté. Fue bien, respondió Ed. ¿Disfrutaron del viaje?, pregunté. ¿Disfrutar? ¿Qué hay para disfrutar de un viaje a Concord?, replicó Ed. Parecía que Ed estaba firmemente decidido a no admitir nada, y cuando miré a Linda, no vi señales de vergüenza de su parte. Si no hubiera sabido con certeza, podría haber pensado que la evidencia en la camioneta no era suya. Es curioso cómo avanzamos por la vida.
Tomamos decisiones sobre dónde queremos estar dentro de unos años, luego construimos planes sobre cómo vamos a llegar allí. Todo avanza lentamente, y siempre piensas que hay mucho tiempo, pero luego sucede algo que cambia todo en un instante. Eso es lo que sucedió cuando hice mi próxima pregunta. ¿Tuvieron algún problema para ajustar el escritorio en la camioneta? ¿O no usamos la camioneta? No estaba seguro de que el escritorio cabría en tu camioneta, así que le pedí a mi suegro que me llevara a Concord en su camioneta. Fue como un puñetazo en el estómago. De reojo, noté que Susan me miraba. Cuando levanté la vista, ella se apartó, pero antes de hacerlo, vi que tenía la misma expresión que cuando entró en el dormitorio mientras yo escondía el regalo para ella. El resto de la noche fue terrible para mí. Solo quería que Ed y Linda se fueran para poder hablar con Susan sobre lo que había encontrado en la camioneta. Ed y Linda finalmente se fueron alrededor de las 10 p.m. Susan comenzó a limpiar la cocina, y yo me encargué de las botellas vacías y llevé los papeles al cubo de basura. Eché un vistazo rápido para asegurarme de que Susan no estuviera mirando, y cuando me di cuenta de que no lo estaba, busqué rápidamente en el cubo de basura. No había mucho en él, solo algunos envoltorios de comida y un vaso de papel. Mirando alrededor otra vez para asegurarme de que Susan no estuviera observando, metí la mano en el cubo y saqué el vaso. La liga para el cabello no estaba dentro. Miré en el cubo de basura, pero tampoco estaba allí. Me di cuenta de que Susan debió haberlo encontrado. Sabía que había llevado la camioneta al autolavado, así que no debería haber quedado basura en ella. Susan debió haberse preguntado por qué el vaso estaba escondido debajo del asiento del conductor junto con una liga para el cabello. Probablemente se preguntó por qué me tomé 2 horas enteras para lavar la camioneta. Esas miradas extrañas que me había dado antes de repente tenían sentido. Susan debió haber pensado que la evidencia en la camioneta era mía. ¿Podría pensar que había dormido con alguien en la parte trasera de la camioneta mientras se suponía que debía estar en el autolavado? Mi única esperanza era que Susan no hubiera mirado dentro del vaso y simplemente lo hubiera sacado y tirado en el cubo de basura exterior. Consideré simplemente guardar silencio y esperar a que Susan dijera algo. Sabía que no era una muy buena idea. Si ella no decía nada, no había ido a Himmers en más de un mes, pero a las 2 de la tarde del miércoles, me encontré sentado en la barra, charlando con Jim Lucy, el dueño de Himmers Grill Bar. Himmers era un lugar al que solía pasar al menos una vez a la semana después del trabajo desde que empecé a trabajar en una empresa de electrónica hace 12 años. Con el tiempo, Jim y yo nos habíamos convertido en muy buenos amigos. Jim preguntó por qué no había pasado últimamente y por qué estaba allí ahora, en medio del día, cuando debería haber estado en el trabajo. Le pregunté qué versión quería, la larga o la corta. Empieza con la larga, dijo Jim. Si la historia se vuelve aburrida, te pediré que cambies a la corta. Trataré de no hacerla demasiado aburrida, dije. Entonces, obviamente conoces a Fred Ladin. Sí, el señor Perfección, dijo Jim. Todavía viene aquí, pero no tan a menudo como antes. Supongo que su encanto con las mujeres que vienen aquí se ha desgastado. Creo que solo puedes pescar en un estanque pequeño hasta que se quede sin peces, dije. De todos modos, la historia comienza cuando conocí a Fred. Acababa de empezar a trabajar en la empresa, y Fred fue mi primer amigo. Fue Fred quien me metió la costumbre de venir aquí casi todas las noches. No es una mala costumbre, señaló Jim. Te ayudó a relajarte después de un duro día de trabajo. Me reí y dije, bueno, de todos modos, fue Fred quien lo inició. Ese día, le conté a Jim la historia que estoy a punto de contar aquí. Menos de un mes después de que empecé a trabajar en la empresa, una tarde, Fred y yo estábamos sentados en Himmers, bebiendo. El lugar acababa de empezar a llenarse cuando entraron 2 mujeres muy atractivas. Parecían unos años mayores que nosotros, pero eso no importaba para Fred. Al ver a las mujeres, me miró con su sonrisa astuta. Mira esto, dijo.
Parece que esta noche podría ligar con alguien. No estaba interesado en buscar aventuras de una noche con mujeres mayores. Solo quería tomar un par de copas antes de irme a casa, así que me senté y observé mientras Fred se acercaba a las dos mujeres, comenzaba una conversación y conseguía una invitación para unirse a ellas. Llegaron más colegas, y me uní a ellos en una mesa más grande. Alrededor de una hora después, vi a Fred salir con una de las mujeres. Al pasar por nuestra mesa, noté que la mujer llevaba un anillo de casada. Más tarde, al salir de Himmers, vi a Fred sentado en el asiento trasero de su coche. Al principio, pensé que estaba solo, pero al acercarme, vi a la mujer que había recogido en el bar en el asiento trasero con él. La siguiente noche, Fred y yo volvimos a Himmers, bebiendo cerveza, y le pregunté cómo sabía que podía arreglárselas con las dos mujeres de la noche anterior. Sabía por qué esas dos mujeres casadas estaban sentadas en la barra sin sus maridos, y estaba seguro de que al menos una de ellas estaría buscando algo de acción, dijo. Por eso prefiero atraer a mujeres casadas en lugar de solteras. ¿Y por qué es eso? Las mujeres solteras siempre están buscando a su príncipe azul, y están mayormente interesadas en relaciones a largo plazo, dijo. Raramente acceden a una noche en la primera cita. Pero cuando encuentras a una mujer casada sin su marido cerca, probablemente está buscando algo de emoción, y descubrir si está interesada en tener algo de diversión fuera de su matrimonio no lleva mucho tiempo. En mi experiencia, si puedes convencer a una mujer casada de ir contigo, lo hará. Ese día, mi opinión sobre Fred Ladding cayó. Un par de meses después, conocí a Susan. Trabajaba en el departamento de contabilidad de la empresa, y yo estaba en ventas. Susan era una rubia alta con hermosos ojos azules, y quedé enganchado a primera vista. Antes de hacer el amor, salimos unas cuantas veces, y estaba ligado a algunas condiciones serias. Ocurrió una noche, después de haber llevado a Susan a una cita muy romántica. Flores, cena, baile y un paseo a la luz de la luna. Lo hice todo, y luego regresamos al apartamento de Susan. Sabes, realmente me gustas, y estoy tentada a decir que te amo, pero creo que es demasiado pronto, dijo Susan. Sé que ambos estamos listos para el siguiente paso, pero para mí, hacer el amor con alguien requiere compromiso. Si vamos a avanzar en nuestra relación, necesito saber que no verás a nadie más. Necesito que entiendas que no toleraré ninguna infidelidad de tu parte. Yo no te engañaré y espero lo mismo de ti. Si alguna vez decides que necesitas o quieres a otra mujer, solo sabe que significa que hemos terminado. Prefiero que simplemente termines conmigo antes de descubrir que has estado andando a escondidas detrás de mi espalda. En ese momento, estaba tan enamorado que estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa para hacer el amor con ella, y el hecho de que ya estaba enamorado de ella lo hizo todo más fácil. No tuve ningún problema en prometerle que siempre sería fiel. De camino a casa, me sentí maravilloso. Sabía que la amaba y que siempre estaríamos juntos. Después de esa noche, hicimos el amor casi cada vez que estábamos juntos, lo cual era muy a menudo. Solo hubo unas pocas noches durante el primer mes en las que solo hablábamos y veíamos la televisión. 1 año y medio más tarde, nos casamos. Ambos teníamos buenos trabajos, así que no tuvimos que luchar como muchas parejas cuando se casan por primera vez. Solo llevábamos 1 año casados cuando pudimos comprar nuestra casa en Charlotte. El día que nos mudamos a la casa, conocimos a nuestros vecinos, Ed y Linda Monroe. Ed trabajaba en un importante banco en Charlotte, y Linda era maestra de escuela primaria. Eran aproximadamente de nuestra edad, y teníamos mucho en común, así que Ed y Linda rápidamente se convirtieron en nuestros mejores amigos. Durante los siguientes años de nuestro matrimonio, todo fue maravilloso. Susan y yo todavía nos amábamos mucho. Teníamos casi todo lo que queríamos. Teníamos buenos amigos, una bonita casa, 2 coches y un yate. Nuestra vida consistía en cumplir con las obligaciones laborales durante la semana y frecuentes paradas en Himmers para tomar algo antes de ir a casa o antes de la cena. Los fines de semana,
Pasábamos mucho tiempo en el yate juntos con Ed y Linda, visitándonos para cenar. Pero hace unos 3 años, ocurrió algo que me molestó. Poco después de casarnos, Susan y yo decidimos esperar unos años antes de tener hijos. Después de 7 años de matrimonio, pensé que era hora de empezar una familia, pero cuando lo mencioné con Susan, dijo que no estaba lista. Cuando traté de discutirlo más, me cortó. Te diré cuando esté lista. La forma en que lo dijo dejó claro que la conversación había terminado. Me molestó un poco su negativa a siquiera discutir tener hijos, pero no insistí en el tema. Todo lo demás en nuestra relación parecía estar bien, así que no estaba demasiado preocupado. Después de todo, Susan sería quien pasaría por el embarazo, así que supongo que era justo esperar hasta que estuviera lista. Unas semanas más tarde, estábamos en nuestra fiesta de empresa. Fui al baño de hombres, y cuando regresé, encontré a Fred Ladin hablando con Susan. No solo hablando, sino de pie muy cerca de ella y sosteniendo su mano durante la conversación. Al ver esto, me enojé con Fred. Sabía que podía confiar en Susan, pero no me gustaba la idea de que Fred coqueteara con mi esposa. Mostraba falta de respeto hacia mí. Para cuando volví a donde estaban parados, Fred notó mi acercamiento, se alejó de Susan y dejó de tocarla. No dije nada, aunque quería decirle a Fred que se alejara de mi esposa, pero no quería causar un escándalo. Después de todo, no había pasado nada realmente. Solo estaban hablando. Esa noche, cuando llegamos a casa, decidí hablar con Susan sobre Fred. Nunca le había contado sobre él y su filosofía de salir con mujeres casadas, pero quería que ella supiera, pensando que si sabía cómo era, lo evitaría. El problema era que no sabía cómo sacar el tema sin insinuar que no confiaba en Susan. No sabía cómo empezar la conversación y me volví taciturno y silencioso. No pasó mucho tiempo antes de que Susan notara que algo andaba mal. ¿Qué pasa, Mark?, preguntó Susan. No has dicho una palabra desde que llegamos a casa. Algo me molesta, pero tengo miedo de que no sea lo que parece, y no quiero molestarte. Susan de repente se tensó. ¿Qué pasó, Mark? Creo que simplemente diré lo que tengo en mente, y podemos discutirlo hasta que se aclaren todos los malentendidos. Se trata de Fred Ladin. La expresión facial de Susan cambió. Susan tenía muchas expresiones faciales para expresar su estado de ánimo o lo que estaba pensando, y siempre podía decir si estaba feliz, triste, nerviosa, enojada o algo más, pero ocasionalmente, su rostro mostraría una expresión que no podía leer. Esa era la expresión que tenía esa noche. ¿Y qué pasa con Fred?, preguntó Susan. No sé si estás al tanto, pero tiene bastante reputación. Susan se rió. Lo sé. He oído todas las historias sobre él en el trabajo. Las chicas piensan que es solo un gran malentendido. Fred es divertido, pero no creo que nadie lo tome en serio, menos yo. Susan. Personalmente, no me parece divertido, dije. Fred persigue a mujeres casadas. No creerás que yo estaría interesada en Fred, ¿verdad?, dijo Susan con un toque de enojo en su voz. No. No estoy preocupado por ti. Confío en ti. Entonces, ¿estás diciendo que no quieres que hable más con Fred?, preguntó Susan. Si no te importa, respondí. Bueno, no me importa. Creo que es divertido, y me gusta hablar con él, pero nunca haría el amor con él, así que no veo de qué te preocupas. No me gusta cuando estás celoso. No quedé satisfecho con su respuesta, pero no insistí. Ella no había hecho nada malo, y mi reacción probablemente fue inapropiada. Estaba preocupado de que Susan estuviera realmente enojada conmigo, pero cuando nos fuimos a la cama, me besó y susurró en mi oído. Olvídate de Fred. El hombre con quien quiero estar eres tú. 2 semanas después, Susan y yo planeamos encontrarnos después del trabajo en Himmers y luego ir a algún lugar a cenar.
Llegué media hora tarde, y cuando entré, Fred estaba sentado al lado de Susan, su mano en su hombro, hablando. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Quería acercarme, agarrar a Fred por el brazo, torcerlo detrás de su espalda y decirle que se alejara de Susan, pero no pude. Sabía que si decía o hacía algo mal, Susan se enojaría y me acusaría de celos, y tendría razón. Parecía que después de eso, en cualquier reunión social a la que asistíamos, Fred encontraría la manera de colocarse al lado de Susan. Una tarde de sábado, mientras Ed Monroe y yo asábamos bistecs, le conté que Fred estaba coqueteando con Susan cada vez que podía. ¿Le dijiste a Susan?, preguntó Ed. Sí. Me acusó de estar celoso y dijo que no tenía nada de qué preocuparme.